bienvenidos a una nueva versión de Contrapunto. Estuvimos 2 semanas de receso para dar espacio y para festejar las fiestas invernales, pero la contingencia continúa y es por eso que hemos vuelto a nuestro programa con nuestros panelistas habituales. Los voy a presentar a Nicolás Kogler. ¿Cómo está, Nicolás? Muy bien, muchas gracias. Bien. Sí, bienvenido. Después ¿Qué hizo estas 2 semanas de fiestas invernales? ¿Aprovechó de sí, aproveché de ir a Natales, estuve en el carnaval, fui a ver el Chapuzón. ¿Tú disfrazado en el carnaval? No me disfracé. No, pero no sé si leíste el Pacallao. Vamos a hablar de eso después. del disfraz. Vamos a aprovechar de presentar también a Ernesto Sepúlveda, militante del Partido Socialista, quien también, entiendo, estuvo en las fiestas invernales. ¿Chapuzón? Así estuve. No, en el Chapuzón no, el próximo año a lo mejor, pero en las fiestas invernales sí. Vamos a estar atentos a ese próximo año, a ver si es que es verdad o no. Y también nos acompaña esta noche Miguel Sierpe, militante de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Hola, Miguel? muy bien, buenas noches. Lo vi en la fiesta de la elección de la reina. Sí, ahí fui al carnaval también a recorrer las calles como todo ciudadano. Bien, pues y pasaron las fiestas invernales, pasó el carnaval y de pronto nos encontramos con las cosas más serias y de lo que sucede en nuestra región y no habían pasado ni 2 o 3 días desde que vimos los fuegos artificiales, la fiesta con Leo Rey, un carnaval muy lucido durante el fin de semana, pero el miércoles de esta semana nos enteramos que, o el martes de esta semana nos enteramos que la crisis en la corporación municipal, crisis de la que se venía hablando ya hace mucho tiempo, hace evidencia y hace aguas. 21 colegios de los 28 colegios municipalizados de nuestra región corrían el riesgo de no comenzar las clases el próximo lunes porque tenían luz y gas cortado. Una deuda de 430 millones de pesos. Quiero comenzar con este tema, preguntarles, ¿es la desmunicipalización la salida a este conflicto? ¿Quién quiere tomarlo? Mira, yo creo que desde luego cuando se enfrentó la campaña municipal el año pasado, todos quienes participamos de alguna manera en la campaña sabíamos que hacerse cargo del municipio, sea cual sea el ganador, iba a ser complejo por la situación financiera, digamos, complicada de la corporación. Dentro de los compromisos de campaña que tenía Ramón Lobos, que era el candidato al cual apoyaba el Partido Socialista, estaba el realizar una auditoría externa. Entiendo que el actual alcalde también, digamos, asumió ese compromiso, digamos, hacia la ciudadanía, de que sea una consultora, una auditora externa, la que determine los alcances, los montos exactos digamos, del forado financiero que tiene la corporación y también, digamos, determinar las causas exactas de este déficit permanente. Lamentablemente nada de eso ha sucedido hasta ahora. Entiendo y por ahí escuchaba de que en la propia corporación se han estado haciendo los esfuerzos por determinar esos valores y yo creo que hay que partir por ahí. Hemos pasado 7 meses, todos nosotros, digamos, la nueva mayoría hemos tenido, yo creo que un trato muy diferente hacia la actual administración en el sentido de que sabemos de que se hace cargo de una situación compleja y que indudablemente no se puede atribuir al actual alcalde el origen de la situación económica de la corporación. Pero se requiere tener los antecedentes ya acerca de los montos exactos del forado y también definir cuál es el origen. Y definido cuál es el origen hay que tomar medidas. Acá mucho se ha hablado acerca de que por qué el gobierno no le pasa un cheque o por qué no se instruye a la Seremi de Educación para que libere los fondos de subvención. En circunstancias que hay normas explícitas que impiden a la Seremi de Educación de autorizar, digamos, el pago de las subvenciones si no están pagadas las imposiciones. Lo mismo pasa con el ex decreto 889, tienen que estar pagadas las imposiciones y ahí se pierde muchos recursos. Entonces, si es una solución la desmunicipalización, yo creo que, mira, ninguna disposición tiene una virtud, digamos, mágica que resuelve todos los problemas. Pero efectivamente en este minuto resulta ser como una alternativa viable porque permite enfrentar de manera ordenada y programada la situación que tiene la corporación. Porque acá, independientemente de quién esté gobernando, no se va a poder generar recursos frescos permanentemente para un forado que se sigue agrandando. Entonces acá hay un tema de responsabilidad. A nosotros de pronto se nos exige al gobierno de que sea el gobierno el que resuelva un problema que el gobierno no generó. Entonces,
hay que ser bien conscientes de esto. No depende de la autoridad ni del intendente como jefe del gobierno regional, ni de la Seremi de Educación. ¿Perdón? Más allá de quien haya generado el conflicto, lo cierto es que el Estado es el que debe hacerse cargo en un... Y por eso que existe la ley de municipalización, porque sabemos que no es el problema solo de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Este es un problema crónico de todos los, digamos, tanto los DAEM como las corporaciones municipales que hay en el país que están en déficit. Y acá no lo vamos a resolver ni en 6 meses ni en 7 meses, pero sí yo creo que hay que iniciar el proceso. Sé que esto genera una desazón y una preocupación en los trabajadores y trabajadoras de la corporación municipal. Sé que hay sectores, sobre todo los trabajadores codocentes, los asistentes de la educación, que tienen bastante reticencia a entrar en este proceso porque ellos están acogidos a una disposición legal que les ha permitido ya hace más de 15 años negociar colectivamente con la corporación municipal, han conquistado beneficios que tienen temor de perderlo y eso hay que reconocerlo. Pero yo creo que esas situaciones pueden atenderse, pueden conversarse, probablemente incluso pudiera modificarse las disposiciones legales para permitir rescatar esos beneficios. Pero la única solución, en este caso, es asumir esto de manera ordenada y programada, porque de otra manera nos vamos a enfrentar a una situación en que el actual responsable va a tener que llegar a tomar una medida que nadie quiere, que es despedir gente. Gracias, Ernesto. Nicolás, hay otro antecedente que se suma a esta crisis que vive la Corporación Municipal y es que se dejaron de cancelar también a los trabajadores, como bien decía Ernesto, especialmente a los codocentes, los seguros, los permisos, no solo las cotizaciones, sino que además deudas previsionales y créditos sociales inclusive. Por lo cual los llevó a ellos a estampar una denuncia a la Policía de Investigaciones. O sea, estamos hablando, y eso no es de la administración anterior, sino que es de la actual administración. Hoy día, cuando el alcalde Radonich asumió este tremendo desafío que es gobernar la municipalidad más importante de la región, sin duda que lo hizo con todos los pros que tenía eso, y además todos los contras que eso también tenía. Todos sabíamos que aquí la corporación tenía un grave problema de financiamiento, de la forma en cómo se financiaba y cómo se hacía estos entuertos, bicicletas, malabares, como quieran llamarles, para poder pagar a fin de mes las cuentas, para poder hacer estas bicicletas y estos cambios todos los días, todos los meses. Pero ya se acabó el tiempo de la bicicleta, ya no se puede hacer más bicicleta porque las deudas ya te pillaron. A la corporación las deudas ya las pillaron. Esta no es una deuda de algo puntual, como decía Ernesto, que tal vez podemos buscar el origen, porque el origen tal vez es tan amplio que va a ser muy difícil ver desde dónde venía esta deuda de arrastre, que en un inicio todos teníamos entendido que eran 2.000, 3.000, 4.000 millones, y esa cifra ha ido aumentando notoriamente a medida que pasa el tiempo y que se investiga cada vez más cada una de las cuentas. Es un tema complejo porque aquí estamos hablando de los niños de Punta Arenas que estudian en cada uno de esos establecimientos. Estamos hablando de la salud pública. Hoy día, de la educación pública. Y esa es la educación pública la que hoy día sufre este tremendo golpe, este tremendo cachetazo. Independiente si es el alcalde hoy día de derecha o de izquierda, aquí quienes están en este problema son los más de 11.000 niños que hoy día estudian en esos colegios, que hoy día están sin electricidad. ¿Se podría haber echado mano a otras cuentas? Sí. Sí, lo más probable es que tú podrías haber sacado de recursos que tienes de salud y destinarlos a educación para pagar las cuentas y hacer de vuelta esta bicicleta. Pero yo no sé si hubiese sido lo correcto, nuevamente, dejar sin plata a los CEFAM, que son muchos en Punta Arenas, y tapar este hoyo, porque en algún momento se deja de pagar. Imagínate, lo cierto es que se dejaron de pagar los créditos sociales y las imposiciones que sí se les hace el descuento por planilla a cada uno de los trabajadores. Y ese descuento que sí se hizo no se canceló, lo que deja a muchas personas bastante indefinición porque se les está haciendo el descuento y no se está pagando por otra parte. Y eso es represión indebida. Paula, cuando llegamos a la municipalidad, y en esto
para nadie es un misterio que yo fui parte del comienzo de la administración del alcalde Radonich, se hizo una exposición. En esa exposición se expuso en ese entonces la jefa de la corporación y decía que aquí se habían pagado los sueldos líquidos desde diciembre del 2016. Entonces, a no ser que nosotros estemos viviendo en otra legislación distinta, los sueldos son todos brutos y se pagan todos los meses. Pero aquí se había dejado sistemáticamente de pagar los sueldos para poder cubrir otras cosas. Independiente si es de una administración u otra, pero creo que... ¿Pero práctica que se continúa en esta actual administración, de acuerdo a los antecedentes que han entregado los propios trabajadores de la corporación? hay algunos que evidentemente, mira, por ejemplo, la municipalidad hoy día, o la corporación municipal, porque son dos entidades distintas y tienen estructuras distintas además. Hoy día la municipalidad, la corporación pierde 7 millones de pesos diarios solamente en créditos por este interés. 210 millones de pesos mensuales es lo que lo que arrastra con esta deuda. Es un costo financiero que se ha... Es el costo de además de haber tenido préstamos, por ejemplo, en casas de préstamos, en donde se adquirían estos préstamos, se dejaron de pagar estos préstamos y estos préstamos ahora están generando todavía más interés de lo que se había pedido en ese momento. Son 210 millones de pesos que yo no sé si en algún momento la corporación o la municipalidad va a tener la cantidad de dinero suficiente para poder tapar ese hoyo, porque alguien se tiene que hacer cargo, el guante lo tiene que recoger el Estado, y esto no es una visión porque sea el gobierno de Michelle Bachelet contra el alcalde Radonich, que es de Renovación Nacional. Esto es porque hay 11.000 niños que hoy día tienen en riesgo su educación, producto de que la corporación no puede asegurar pagar los gastos comunes, porque es una cosa u otra. El alcalde Radonich dijo, vamos a pagar los sueldos. Los sueldos de los proveedores. O los sueldos de los proveedores. Entonces, en reunión con las dos empresas dijeron, ¿usted a quién le pagaría? A los trabajadores, por supuesto. Entonces, esa no es la materia de discusión. La materia de discusión debe ser, ¿cuándo el Estado se hace cargo? Porque en qué momento nosotros nos dejamos de hacer cargo y nos convertimos en administradores de este problema, porque eso fue la dictadura. Eso fue la dictadura cuando se hizo el traspaso, digamos, al pero municipio. ¿cómo estabas hablando de la dictadura, Ernesto? Porque tú preguntas, 2017. hace una pregunta retórica. ¿En qué momento nos tuvimos que hacer cargo? Los municipios se hicieron cargo porque en la dictadura se modificó el sistema educativo y se traspasó a los municipios esa tarea que antes asumía el Estado. Entonces, cuando estamos hablando de la desmunicipalización, estamos hablando de que el ministerio, que representa al Estado, va a hacerse cargo de esta tarea para asegurar precisamente a estos 11.000 niños y niñas la educación. Y educación sin problemas en la calefacción, sin problemas en la luz, pero también una educación gestionada responsablemente. Porque obviamente la administración de Radonich partió hace 6 meses. Hace 6 meses. No puede ser, no se le puede responsabilizar a él del volumen de personal que han tenido, digamos, la corporación heredada de administraciones anteriores y anteriores. Gobierno de la concertación, o sea, y de la mala gestión de los establecimientos educacionales. Eso es una tarea mayor, no se va a resolver probablemente en un año. Por eso que lo que hay que hacer es confiar en el proceso de desmunicipalización. Yo creo que la oportunidad que tenemos ahora como ciudad para resolver el tema que tenemos acá, un tema que nos involucra a todos, es entrar en ese proceso. El espacio a Miguel también para que nos dé su opinión. Miguel, te quería preguntar, el alcalde de Radonich indicó, cuando va a dejarle la carta al intendente a mediados de semana, dando y explicándole la situación que está viviendo, dice, bueno, los que tenían que fiscalizar que esto ocurriera, que se hagan cargo hoy día de eso, que era el Estado el que tenía que hacerse cargo de la fiscalización, bueno, que ahora se hagan cargo de este cachito, por así decirlo, y le endosa el problema al gobierno regional, y bueno, FLIES, entendemos, está haciendo las gestiones. ¿Qué le parece a usted esa actitud? A mí me parece que si esa actitud es así, me parece una demagogia absoluta. Yo lo que quiero decir es simplemente algunas cosas que son trascendentales. Acá lo que ha quedado demostrado, con mayor énfasis en la Municipalidad de Punta Arenas, es que las municipalidades no están construidas ni están diseñadas para administrar la administración y la salud municipal. Por lo tanto, yo voy más allá, creo que la administración de la educación y de la salud tienen que volver a los ministerios que son originarios. Esto es la salud al Ministerio de Salud y
definitivamente la educación al Ministerio de Educación. Eso es lo que yo creo que queda demostrado acá, porque la verdad es que hacer esta jugarreta que fueron los gobiernos, la concertación, que fue durante la dictadura que se traspasó, vamos a seguir echándole la culpa a la gente, digamos, de los problemas que tenemos. A mí me parece que efectivamente yo comparto con Ernesto que no podemos culparle de la situación del hoyo financiero la administración de Radonich. Son este es un déficit que se empezó a generar, yo me imagino que hace muchos años, que en algún momento fue de 40 millones, de 400 millones, hoy día se habla de miles de millones de pesos. Entonces, la verdad, para ser honesto, digamos que las municipalidades fundamentalmente no han dado el ancho para administrar la educación. Y a mí me parece que tiene que volver la educación a la administración del Ministerio de Educación, que es lo que hoy día estamos conversando de una ley nueva. De partida quiero decir eso. El resto es un poco de venta de humo. La carta que va a dejar Claudio al intendente me parece que es una venta de humo. Si el intendente no tiene recursos, ni el gobierno regional tiene recursos para entregarle. Si quiere hacerle entregar alguna carta, lo que tiene que hacer es ir al Ministerio de Educación y decir que se acelere. El representante del presidente de la región. Está bien, pero cuando les conviene el representante del presidente de la República está acá. Tú sabes que la plata hay que generarla en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está en Santiago. Y si quieren ir a pedir plata a Santiago, coloquémonos de acuerdo, juntémosles todos los actores para que solucionemos el problema de la educación. Pero acá el problema no es solamente de los alumnos y de los profesores. Es de un montón de funcionarios de la corporación municipal que están debiendo y que están teniendo lagunas previsionales producto del no pago de sus imposiciones y de los préstamos sociales, como plantea Paola. Entonces, digamos, coloquémonos serios, ¿sabe qué? No sigamos echándole la culpa al empedrado. La administración diseñada en los tiempos de la dictadura militar para que pase a la administración municipal, en la mayoría de los municipios del país no ha funcionado. Es la única parte donde funciona, donde hay una cantidad de recursos disponibles como para poder generar esas situaciones. Y cuando uno empieza a buscar los motivos de los déficits, vamos a encontrar que todas las administraciones de alguna manera han utilizado recursos que están orientados a la educación en otras cosas también. Entonces quiere decir que hay un problema de gestión y eso es lo que hay que reconocer. Yo no le voy a echar la culpa a Radonich, pero lo que sí me parece que hay que decir con mucha claridad que la educación municipal no ha dado el ancho y ha caído sustancialmente, ayudado primero por una caída importantísima de la cantidad de alumnos que asisten a la educación municipal, si digamos que también funciona por subvención. Entonces, esa es una situación que hay que analizarla, pero la única manera de encontrarle solución es no tratar de sacar ventaja. Sí, Nicolás, no es la idea. No, pero si partiste con los gobiernos de la concertación. No, pero a ver. Entonces tengo que decirte que la idea. Eran los alcaldes de la concertación. Pero escucha. Desde la vuelta a la democracia fue la concertación la que administró esto y la que generó esta deuda. La idea de traspasar la educación pública, que tenía un buen rendimiento en el Ministerio de Educación, fue en el tiempo de la dictadura. Ahí partió el problema. Porque las municipalidades no están diseñadas para atender la educación ni la salud. Y atendiendo la educación y la salud descuidan otras cosas que son importantes, como son el tema de la seguridad ciudadana, como es el tema de las basuras, de la tenencia irresponsable de mascotas y una serie de cosas que deberían ser ordenanzas y preocupaciones permanentes de los municipios, están orientados a solucionar los problemas de las corporaciones. Y nos tiene que ver con un tema ideológico, porque si estuviera el alcalde de la nueva mayoría ahí, estaría diciendo lo mismo. Porque siempre lo he dicho, las corporaciones municipales no han dado el ancho, esa es mi opinión. ¿Es venta de humo lo que está haciendo el alcalde? A ver, aquí hay que dejar, justamente es lo que te quería decir, aquí hay que dejar, y lo invito, a dejar la ideología de lado. Porque esto no quiere... Pero si quiere dejar la ideología de lado, no empiece a buscar culpables en la concertación acá. Yo no pero hay que dejar la ideología de lado. Hoy día la discusión es, ¿se puede o no se puede pagar la luz? ¿Se puede o no se puede pagar el gas? Y eso no se puede. ¿Quién tiene que hacerse responsable? El Estado. Ya. Entonces, contéstame una cosa. ¿Y por qué el alcalde Radonich, cuando entró, nos fue a hablar inmediatamente al ministerio para buscar el déficit y no esperar 8 meses que pase todo lo que pasó y que hoy día los niños no sabemos si van a poder entrar o no? Sí lo hizo. Entonces, ¿y para qué va a dejarle cartas al intendente hoy día entonces? Se hizo. Fue a hablar con la ministra de Educación, pero dijo que no tenían recursos. Bueno, no sé. Y hoy día estamos en eso. Si no tiene el Ministerio de Educación, ¿qué va a tener el gobierno regional? El gobierno regional tiene los recursos y es el representante de la presidenta aquí en la región. El intendente, no el gobierno regional. El intendente, el intendente es la carta. El intendente, escúchame, el intendente es el representante del presidente de la República. El gobierno regional se constituye de dos cosas, del Consejo Regional y del Ejecutivo del Gobierno Lo tengo regional. sumamente claro, Miguel. Ya, es que así. La carta se la fueron a bajar al intendente. Sumamente claro. El tema es, independiente de la retórica, de la ideología, que en ambos discursos está muy cargado de eso, creo que lo importante aquí y el debate debe ser
cómo nosotros, como Estado, el Estado en su conjunto, independiente si es la representante o no representante del presidente, si es o no lo es cómo nos hacemos cargo, cómo el Estado se hace cargo de un problema que tiene a 11.000 niños hoy día, si es que podemos o no podemos encender las luces de sus salas de clase. Si ese es el debate, independiente del debate ideológico. ¿Sabes cuál es el problema, Nico? ¿Sabes cuál es el problema? Es que es fácil desacreditar lo que dicen los demás, tacharlo como un discurso ideológico cuando tú no coincides o no enganchas con lo que se te está diciendo. Y lo que tú dices, yo te puedo decir, mira, eso es populismo, pues, viejo. ¿Te digo por qué? Porque el gobierno regional y el ejecutivo del gobierno regional, que es el intendente, no tiene ninguna atribución para generar un pago, generar un egreso para financiar gasto corriente de una corporación municipal. Lo que no existe un ítem dentro del presupuesto del gobierno regional para hacer eso. Pero la respuesta que hoy día tiene el Estado, en su conjunto, la respuesta que tiene el gobierno es adelantar el FAEP, que es el fondo de apoyo a la educación pública. Adelantarlo significa que hoy día recibe 300 millones de pesos que hoy día recibe recursos, pero después queda sin recursos. O sea, es lo mismo. Pero si por eso te estoy diciendo que la solución no es la bicicleta. La solución no es la bicicleta. Porque te digo, ahora es una situación crítica que a todos nos repugna. Pero yo te voy a recordar, incluso en cuestión de buscar en la prensa, cómo se mostraba como un gran éxito de la gestión justamente la bicicleta, que había logrado mantener funcionando, digamos, esto con prácticamente nada de plata, pero se había mantenido funcionando el tema haciendo la bicicleta. Entonces, no vengamos a quejarnos de algo ahora que en su minuto se encontró virtuoso. Yo creo que la única solución permanente es que vuelva la educación al ministerio. Y eso se conoce como desmunicipalización. No hay otra. Oye, aunque el día de mañana, o pasado mañana, o en 10 años más, haya un gobierno de otro sello favorable a la administración municipal, no va a haber ningún gobierno que le gire un cheque para que pague la cuenta de la luz y el agua, porque eso forma parte de la gestión y de la administración de una corporación que es de derecho privado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar en el proceso de desmunicipalización, tenemos que dejar de lado los sesgos ideológicos que precisamente tienen, no sé el alcalde Raúl que pensará en lo particular, pero hay un grueso de los municipios de derecha en el país que están en contra de la desmunicipalización. Y no me digas que no es por una postura ideológica, porque ahí sí que hay una postura ideológica. Para ir concluyendo sobre este tema, solamente aclarar de que el viernes por la tarde ya se anunciaba de que efectivamente la municipalidad va a llegar a un acuerdo con las empresas suministradoras de los servicios para el miércoles empezar a hacer estos convenios al que puede llegar cualquier vecino, tratar de pactar la deuda y permitir de esta forma que mañana ingresen los alumnos, estos 10.000 alumnos, a los 21 colegios que están en esta situación. Pero los quiero llevar a otro tema, chiquillos, y es que esta semana también conocimos algunas cifras de seguridad ciudadana que las dio en esta ocasión el Ministerio Público. Indica cómo ha aumentado dos delitos, los que tienen mayor connotación, que es el robo en lugar habitado y violencia intrafamiliar. Solamente para entrar en las cifras y decirlo claramente, al 30 de junio de este año hay 142 casos de robo, lo que significa un 52,7% de aumento en respecto del año pasado. Y en violencia intrafamiliar, si bien hasta el 2014 habían bajado las cifras de violencia intrafamiliar, el 2016 ya presentan un aumento que es bastante significativo del 12,9%, donde Porvenir tiene cifras bastante más complejas y que sin duda ya se están tornando tanto dramáticas. Ha aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar en Porvenir en un 65% solamente este primer semestre. ¿Cómo entramos en esta materia? ¿Cómo se hace cargo el Estado de este tema que pone en la palestra además el Ministerio Público? Ojo, no son los órganos que trabajan con seguridad ciudadana los que dan a conocer las cifras, sino que el Ministerio Público. Miguel, te veo interesado. No, o sea, a mí me impacta realmente. O sea, yo creo que es un tema en que, y acá vuelvo a decir lo mismo, o sea, la importancia de desprenderse de la mirada política para ver la mirada de carácter social. En este tema tenemos un drama, digamos, en el país, o sea, la violencia intrafamiliar está generando una complicación inmensa. Y la verdad es que recetas uno puede escuchar muchas.
Recetas uno puede escuchar muchas, pero en verdad yo creo que uno tiene que empezar a mirar en la perspectiva del largo plazo cómo las soluciona. Por supuesto, viendo las cosas de ahora, de este momento, pero también preocuparnos de eso. Y a mí me parece que la orientación del tema de la violencia intrafamiliar y de la equiparidad de género y todo lo que es tan presente hoy día, debemos empezar a preocuparnos de los niños en edad preescolar. La verdad es que los niños... y quisiera que ojalá lo tomen con altura de mira lo que le voy a decir. Un niño de 14, 15 años, es difícil que podamos hoy día cambiarle su conducta, sus patrones de comportamiento de la noche a la mañana. Hoy día yo creo que hay que mirarlo en la perspectiva del futuro, y en la perspectiva del futuro está preocuparnos precisamente de lo que se menciona, digamos, como la edad preescolar o los primeros años de vida. O sea, ahí es que tenemos que empezar a generar, porque vamos a llegar a una situación insostenible. Yo creo que los márgenes de violencia intrafamiliar que tú has planteado con tanta... digamos, con tanta claridad, y que es un tema que preocupa, digamos, a la sociedad, no solamente nos preocupan porque sean índices regionales, yo creo que son los índices más altos a nivel nacional. Tenemos también. Los índices de violencia intrafamiliar más altos en la región, y además de casos de connotación muy grave. País. Entonces, a mí me parece que es un tema absolutamente relevante para lo que me parece que tenemos que colocarnos a pensar, pero yo vuelvo a insistir en un tema que atraviesa los temas tangencialmente de discusión que tenemos acá, que tiene que ver fundamentalmente cuando queremos sacar, o cuando de alguna manera le generamos una mirada y una óptica política a este tema. Este tema no tiene connotación de carácter ideológico ni político, tiene que tener un tema única y exclusivamente connotación social. No podemos tener, y eso son ejemplos que hay que dar, y hay ejemplos que hay que dar, y que hoy día a nivel nacional nosotros estamos en una discusión tremenda, en mi partido precisamente porque hay un fuerte enfrentamiento entre estas decisiones que hay que tomar muchas veces, que son súper complejas y que tienen que ver con dar no solamente señales, sino que dar evidencia de que queremos erradicar estas lacras que tenemos hoy día como sociedad. Nicolás, otra de las cifras que también entregaba el Ministerio Público respecto del aumento del robo en lugar habitado, estos términos que ocupan en el ámbito policial. Un 52,7%, es bastante dramática esa cifra. Sí, a ver, cuando te roban el auto, ya, sí, te da lata, quieres arreglarlo lo más rápido posible. Cuando te roban, qué sé yo, la bicicleta que dejaste afuera es una cosa. Cuando entran a tu casa es algo absolutamente distinto. Cuesta mucho además que tú te vuelvas a sentir seguro dentro de tu propio hogar. Es lo más íntimo que nosotros tenemos, las personas especialmente que desarrollamos mucho en Magallanes nuestra vida dentro de nuestras casas, una vida social muy... el término que ocupaste me llamó la atención. Una vida social muy dentro de nuestras propias casas. Entonces, esas son cifras absolutamente dramáticas. A ver, en febrero, durante la época de vacaciones, entraron a 19 casas a robar. Son 19 familias que nunca más se van a sentir seguras a menos que empiecen a invertir y empiezan a llegar las empresas que venden el cerco eléctrico, la cámara y todo lo demás, las alarmas, y viene toda esta red entre medio además para hacerse cargo de algo que también como sociedad tenemos que hacernos cargo. O sea, he visto experiencias en otras comunas en donde no solamente el Estado tiene que hacerse cargo de la seguridad y hay que implementar más gente y poner más cosas, también la sociedad civil organizada es muy importante en este tipo de casos. Por ejemplo, mucho mejor que una cámara de vigilancia que esté 24 horas con una persona que esté viendo, porque no solamente basta con tener la cámara, sino tiene que estar alguien viendo la cámara, porque si no, no tiene sentido tener una cámara. Tener esa cámara tiene un costo asociado, la inversión y qué sé yo. Sin ir más lejos, vimos en esta semana cómo habían personas que dañaban una cámara y salía diciendo que costaban del orden de los 17 millones de pesos instalar una y además tener el equipamiento necesario. Para el monitoreo. Son las personas que en sus propios barrios se pueden
se pueden organizar y son las que finalmente van viendo quiénes son los que van llegando, el auto desconocido que apareció en la cuadra, el vecino que salió de vacaciones, en fin. Yo creo que hoy día Punta Arenas o nuestra región tiene que empezar ya a prevenir este tipo de casos. A empezar a pensar cómo podemos, con poca plata, hacer mucho, porque siempre plata va a faltar. Entonces, tenemos que, nuestra sociedad esta de dejar la puerta abierta, de dejar el auto sin candado, sin llaves y abierto, muchas veces, ayer me encontré con un amigo que fui a su casa y tenía el auto afuera andando y con la puerta abierta. Entonces le dije, esto solamente pasa en Punta Arenas, pero ya ese tipo de cosas hay que irla dejando de lado y además teniendo los recuerdos. Sí, todavía se puede hacer. Somos una sociedad todavía distinta respecto de la cifra del resto del país. Pero sin duda que tenemos que ir haciendo ese tipo de cosas distintas, que no requieren mucho dinero y que tienen que ver con la organización civil. Ernesto, otro de los antecedentes que entregaba el Ministerio Público también es la participación de los adolescentes en los delitos, especialmente los que tienen que ver en contra de la propiedad. Y ahí ellos hablan de la Ley Penal Adolescente, la cual la consideran muy garantista. ¿Qué opinión tienes tú respecto de eso? Mira, en primer lugar, yo no coincido para nada con la cifra que entrega el Ministerio Público. El Ministerio Público es el ente persecutor penal. Desde luego que la estadística que maneja es bastante distinta. Aclarar que son siempre denuncias, que hablan desde la denuncia. Es que por eso, a eso es lo que voy, porque justamente esta semana se entregó, la Subsecretaría del Interior entregó la estadística de delitos a nivel país y la incidencia de los delitos, digamos, que tienen mayor peligro a las personas y daño a las cosas, daño a los bienes, disminuyó en 14 de las 15 regiones. Estamos hablando de disminuciones de alrededor del 3,5, 4% en el año. Entonces, cuando vemos una cuenta de un ente persecutor local, donde compara el número de denuncias de este mes con la del mes anterior y con la del mes, perdemos la óptica global. Y yo creo que el fenómeno de la delincuencia es un fenómeno tan delicado por la complejidad que tiene, que es una enfermedad social en el fondo, que no podemos dejar de mirar en el contexto. Y yo aquí hago un ejercicio, digamos, de educación cívica para tranquilizar a nuestros vecinos y vecinas, porque la región de Magallanes sigue siendo una de las regiones más seguras del país y la ciudad de Punta Arenas una de las ciudades más seguras también para vivir, independientemente que hechos, por supuesto que hechos de violencia han habido desde Caín y Abel, como dice... No nos perdamos. Como dice Sebastián Piñera, que le gusta Caín y Abel. Desde ese tiempo remoto han habido hechos de violencia, así que obviamente las cifras no las voy a decir que no son existentes, eso deben ser los datos, pero hay que mirar esto en un contexto más amplio. Y no hay que enfrentar, por favor, yo creo que lo peor que se puede hacer es enfrentar el tema de la delincuencia concentrándonos en aumentar las penas. Por ejemplo, decir, mira, los jóvenes que ya tienen responsabilidad a los 14 años, o sea, ¿qué? ¿Esperamos poner la responsabilidad a los 12 años? ¿Y por qué no le damos derecho a voto a los 14 años a los jóvenes? ¿O por qué no pueden conducir a los 14 años? ¿Por qué no pueden beber alcohol a los 14 años, fumar a los 14 años? Ah, pero sí tienen responsabilidad penal. Entonces, son temas que tienen muchísimas aristas. Obviamente acá ninguno de nosotros es especialista en la materia, no somos sociólogos, no hemos estudiado en profundidad, tenemos una opinión. Y la mía en particular es que hay que mirar con cuidado esto. Naturalmente hay opiniones diversas. La gente es muy crítica a veces del sistema procesal penal chileno porque establece este derecho, digamos, prácticamente mayoritario a la libertad provisional. O sea, nadie va a estar preso sin haber sido juzgado. Es muy raro y es excepcional que la persona esté en prisión preventiva. Y muchas veces es una frustración para alguien que ha sido víctima de un delito el ver que el hechor sale, digamos, con libertad provisional. Pero bueno, es un sistema que tiene alrededor de 15 años de funcionamiento, reemplazó un sistema que teníamos decimonónico que era todo lo contrario, y lamentablemente en Chile siempre vamos a los bandazos, vamos de un lado para otro. Pero yo tranquilizaría a la gente porque las estadísticas, si bien es cierto, son ciertas, son efectivas las del Ministerio Público, pero se refiere al número de denuncias. Perdón, pero
Miguel. Quienes en suerte somos nacidos y criados en Magallanes sabemos que la delincuencia ha crecido. Y no estoy hablando de este periodo ni de este gobierno, ha crecido constantemente. En Magallanes la delincuencia ha crecido, los delitos han crecido. ¿Para qué vamos a hacer recuerdo? Por ejemplo, no sé si van del orden de 17 o 20 vehículos quemados, digamos, en forma artera, digamos, entonces situaciones que hace 30 años no las conocíamos en Magallanes. Digamos claramente que el tema ha pasado. Pero yo también desmitifico esta cuestión y la desdramatizo en el sentido de decir, este no es un tema de carácter político. Cuando el otro día yo escuchaba una discusión a nivel nacional y se planteaba, digamos, como una gran preocupación de un candidato en específico, no voy a referir para que nadie se sienta aludido, fundamentalmente mi amigo Nicolás, decían que están muy preocupados del tema de la seguridad, pero resulta que salieron los entendidos en este tema y durante su gobierno los índices de seguridad y de los problemas del avance respecto a los hechos delictuales fueron mayores. Entonces, a mí me parece que hay que sacar esa situación y vuelvo a insistir, hay que sacar el contexto y la conveniencia política del análisis de los temas. Yo creo que la delincuencia ha aumentado en Magallanes. Yo creo que hoy día Magallanes realmente es una ciudad más insegura que antes. Y lo estoy diciendo claramente y en conocimiento de haber vivido toda mi vida acá. Y por supuesto que a pesar del amigo este que tenía el auto andando, eso no era una preocupación. Hubiera venido otro amigo hace 30 años atrás, capaz que lo hubiera cerrado. Pero no era una novedad. No era una novedad que los hijos dejen afuera la bicicleta y la fueran a buscar 3 días más y la encontraran. Hoy día no puedes dejar ni una bolsa de nylon afuera porque te la van a sacar. Entonces, y además, yo lo que creo es que tenemos que seguir defendiendo Magallanes como un hecho especial. O sea, hoy día todavía en Magallanes existen algunas partes donde hay casas sin cerco. El delantero es la defensa de los fierros y yo creo que eso hay que mantenerlo, pero uno no nos mantiene negando que ha avanzado la situación. Y fíjate que es muy, yo les voy a plantear algo y a costa de parecer, digamos, un poco inclusive hasta discriminatorio. ¿Sabe cuándo aumentaron los hechos más cuando tuvimos la construcción del hospital y el casino DRIM juntos? Cuando trajo mucha mano de obra del norte del país. No quiero decir nada, tuvimos un incremento importante. Las empresas constructoras los días lunes tenían que colocar 9 o 10 personas a disposición de investigaciones. Entonces, yo quiero decir que en Magallanes hemos tenido un aumento y que tenemos que preocuparnos por tratar de mantener a Magallanes en la costumbre y a lo que estamos acostumbrados nosotros en realidad. No nos podemos conformar con... ¿Pero se puede volver a esas costumbres hoy día? O sea, a mí me parece que hemos entrado ya en una etapa por supuesto, de una mayor intercambio. Pero Magallanes sigue siendo Magallanes y yo creo que tenemos que seguir luchando por tratar de mantener lo que nos distingue. Y creo que efectivamente hay que dar, o sea, yo de verdad... No entiendo, y no quisiera, digamos, que lo tomen a mal la gente de las policías, pero yo no puedo entender cómo pueden haber 17, 20 autos quemados y que no tengamos culpables. Aún no hay culpables. O sea, yo hay una labor de inteligencia ahí, lo conversamos un minuto con el general. Con la postura que tiene Ernesto respecto de... tenemos que ser, si bien tenemos hoy día esa reforma procesal penal que se hizo en el gobierno de Lagos, ¿no es verdad? Sí. Que la llevó adelante... la ministra Soledad Alvear, donde se creó donde se presume desde el inicio que tú eres inocente, se tiene que comprobar efectivamente que tú cometiste el delito. Y se deja de lado muchas veces a las personas que denuncian, que son las que tienen que andar buscando una defensoría por fuera, tienen que contratar a su propio abogado, tienen que ver cómo se las arreglan para contratarlo, porque eso le cuesta dinero. Es como el chiste de Bombo Fica cuando decía, no se te habrá ocurrido llamar a carabinero porque cuando le pegaste al ladrón que está adentro, después tuviste que pedirle disculpas al ladrón. Entonces, hoy día, si bien sirvió en su momento y para cambiar esto, pero también tenemos que hacer... Los procesos, además. Agilizar, aparte de agilizar los procesos, tendríamos que tener una defensoría pública también para las víctimas. Hoy día no lo tenemos, a menos que tengas ficha de protección social. A menos que tengas ficha de protección social y que tengas que ir y solicitar hora y todo lo demás. La defensoría es para los autores de los delitos. No para las víctimas. ¿Ah? De la fiscalía. La fiscalía es la que persigue. La fiscalía es a la cual tú acudes
a rendir prueba para que metan Defensoría preso es a la la que persona defiende. que Pero te atacó. eres finalmente La Defensoría la que defiende recibe, al autor del lo tengo del claro, hecho pero delictivo. hay que realizar, a ver, no puede ser que cuando se cometa una denuncia, el denunciante tenga que empezar a buscar, a contratar a un abogado para poder defenderlo porque le pusieron ya a un abogado al delincuente, En la Defensoría. a la Defensoría. Entonces, Gracias. ¿cómo llegas a eso? Tenemos que seguir avanzando. Gracias, Nicolás. Nos pilla la hora, vamos a tener que ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso seguimos con más temas locales. Muchas gracias por seguir en nuestra compañía. Contrapunto en una nueva versión. Estamos con nuestros habituales panelistas, Nicolás Cogler, Miguel Sierpe, Ernesto Sepúlveda. Hablábamos en el primer bloque acerca de la crisis que vive o la crisis que se evidenció en la corporación municipal, acerca de las cifras de seguridad ciudadana. Y otra de las cifras que se conocieron también hace pocos días es la encuesta de ingresos que realiza el INE, en la que Magallanes lidera como uno de los mejores, como las regiones que tiene el mejor sueldo promedio. Si a nivel nacional el sueldo promedio supera los 500.000 pesos, 520.000 pesos, en nuestra región, nuestro sueldo promedio es de 728.000 pesos, según esta encuesta del INE. En un Vox Pop, en una rápida encuesta que hizo nuestro canal, al conocer esta noticia, todos se mostraron sorprendidos sobre estas cifras porque preguntan dónde están esos sueldos. Nosotros no los hemos visto. Les dejo ese tema en el debate. ¿Cuáles son las herramientas que ocupa el INE para hacer estos análisis? ¿Son adecuados para nuestra región? Efectivamente, ¿es una realidad que tenemos mejores sueldos que el resto del país? Tal vez puede ser, pero la diferencia está en cómo lo gastamos, cómo gastamos el sueldo que hoy día en Magallanes se recibe, porque, bueno, hace 20 años la discusión era de que nosotros teníamos el supermercado más caro que el supermercado de Santiago. Hoy día tal vez esa discusión no es la misma. Si tú vas a un supermercado hoy día, vas a encontrar los mismos precios que encontrar en la zona central. El tema es, por ejemplo, los arriendos. Aquí los arriendos son muy caros y para una familia que percibe un sueldo como el que dice que es del orden de los 720.000 pesos, para una familia pagar un arriendo de 350.000, 280.000 pesos, ahí ya te descuentas por lo menos la mitad del sueldo que recibiste. Los consumos además. Descuéntale los consumos, la movilización. Hoy día, bueno, hace un par de días atrás vimos que va a subir el precio del colectivo de 450 pesos a 500 pesos. Entonces, ¿cómo lo gastamos? El sueldo que hoy día se recibe en Magallanes es también debe ser materia de análisis, no solamente estas macro cifras o esta cifra que engloba todo, porque encierra todo dentro de un mismo saco, y de ahí se saca un promedio y ese es el promedio que arrojó 720.000. No sé qué porcentaje es el que alcanza esa media, porque algunos se escaparán para arriba, otros se escaparán para abajo, y eso sin duda tiene que ser una materia de análisis en su conjunto. ¿Cómo gastamos hoy día los magallánicos nuestro sueldo? Creo que eso nos diferencia del resto del país, y ya con el valor del arriendo ya llegamos a la media nacional. Una de las explicaciones que se da para estos altos sueldos es que efectivamente hay un importante grupo de trabajadores en el aparato del Estado que tiene un sueldo más o menos alto, además de los sueldos que tiene ENAP. ¿Coincidirían con esos análisis en este lado de la mesa, Miguel? ¿Hay ropa tendida? No, mira, yo no tengo ningún problema por decir, digamos, que en primer lugar yo no voy a colocar en tela de juicio, digamos, una cifra que se supone que es importante. Yo creo que efectivamente algo de eso debe haber. Yo creo que efectivamente en Magallanes hay mejores sueldos en general, pero encuentro que es un poco injusto porque el tema está en lo que tú planteaste al inicio, cuando dices mucha gente se pregunta: si yo gano 300, ¿dónde están mis otros 400 y tantos? ¿Me entienden? Yo la verdad es que creo que, si bien es cierto, las rentas de NAP siempre han sido un tema que podrían ayudar, digamos, un tema de las cifras, hoy día te puedo asegurar que hoy día eso es menor a lo que era antes. Y es menor la cantidad de trabajadores también. Es menor la cantidad de trabajadores también, y los sueldos son más bajos que lo que eran antes, desde mi punto de vista. El problema que yo lo sitúo en otra cosa, un poco con lo que dejó de deslizar el jefe de la campaña de Piñera, que está en el teléfono en este momento, y que a mí me parece que tiene que tomar atención. ¿Sabes por qué? Porque yo lo que creo realmente es que eso nos complica mucho a nosotros. A mí me toca, digamos, y está establecido en la ley,
ir a discutir la próxima semana. Precisamente no voy a estar el próximo fin de semana en Punta Arenas, y porque me toca por ser presidente del Consejo Regional ir a hacer a la discusión presupuestaria con el intendente y con los consejeros para verlo. Y por supuesto esto es una situación, primero, en un tiempo absolutamente inapropiado para eso, porque cuando nosotros queramos levantar la voz para tratar de mantener nuestros niveles de inversión, que son cuantiosos en Magallanes, vamos a encontrarnos con esta cifra que se maneja, decir, bueno, ¿ustedes qué? Cuando en realidad tienen una cantidad de sueldo enorme y ahí uno tiene que entrar a explicar. No obstante eso, yo quiero decir que primero, si hay una renta, un nivel de renta de esas características hoy día, es por la tremenda inversión que había en Magallanes. ¿Y para qué vamos a repetir de dónde son? Ni siquiera quiero decir que es del gobierno, porque la verdad no tengo intenciones de hacer campaña. Pero efectivamente en Magallanes ha crecido el 10%. Está creciendo del orden del 10%. Contra el 1% que ha demostrado, digamos, la cifra en el resto del país. Entonces Magallanes está en una situación absolutamente ventajosa respecto al resto del país en varios aspectos que tienen que ver con la economía. Y yo creo que efectivamente eso puede tener, digamos, alguna incidencia importante. Y lo otro es que la explicación que yo encuentro para poderle, como te dijera yo, de alguna manera explicar o tratar de hacer entender a esa gente que gana 300.000 pesos o que gana un poquitito más, dónde está el resto de su plata. Y es porque somos muy pocos habitantes en Magallanes también. Y hay una tremenda cantidad de gente de las Fuerzas Armadas, hay una cantidad importante de gente que trabaja en la industria del petróleo, y no solamente en ENAP, sino que en otras industrias más, la parte constructiva con este boom que ha tenido ENAP, y que yo se los puedo garantizar. Hoy día tenemos todas las maestranzas Magallanes prácticamente trabajando al 100% en producción, digamos, de equipamientos que había ENAP había dejado de hacer hace 6 años atrás. Porque nosotros en ENAP hace 6 años atrás íbamos en el declive de la curva de la producción. Hoy día eso se ha revertido con el tema del gas no convencional, y tenemos, yo puedo decir sinceramente, ENAP tiene trabajando a todas las industrias a full, con una tremenda cantidad de gente. Y eso de alguna manera ha ayudado, digamos, a llegar a estas cifras, me parece a mí, que es la que se están mostrando. Pero hay una explicación. Y lo otro que dice Nicolás, por supuesto que yo tengo que reconocer que hay algo de verdad en lo que él ha planteado. O sea, hoy día, antes era harto diferente. Era harto diferente antes ir a comprar los víveres a los supermercados. O a la frutería, o a las fruterías. Pero también, Nicolás, no hablemos, por ejemplo, yo te puedo decir, el otro día, cuando vieron unas propagandas de la zona norte del país, fundamentalmente los kilos de tomate estaban a 100 pesos. Y acá un kilo de tomate vale 1.500. Entonces, la verdad que eso se dio en un momento, pero yo creo que hoy día se manifiestan diferencias importantes. No en la magnitud que habían antes, pero todavía no siguen cobrando más caro los magallánicos. Yo creo que todavía el costo de vida en Magallanes sigue siendo mucho más caro que eso. Ernesto, ¿coincide con eso? ¿El costo de vida en Magallanes sigue siendo más caro que el resto del país? ¿No? ¿Se ha habido una compensación? Yo me voy a detener un poco en la cifra que tú entregaste. Los promedios, tal como la gente se pregunta en sus casas, lo que decía Miguel acá, bueno, ¿y dónde está mi plata? El promedio siempre es engañoso. Tú promedias la renta más alta y la más baja y tienes el promedio de las remuneraciones. Y obviamente eso no es representativo. Yo creo que la cifra que también entrega línea ahí de la mediana, digamos, de ingresos, es algo que se acerca más a la realidad, digamos, dónde está ubicada la mitad de las personas que perciben ingresos. Y la cifra para Magallanes bordea los 580, 590 mil pesos. Que de todas maneras igual uno debe entender de que hay una gran cantidad de personas que no perciben esa cifra. Pero la mediana es algo un poco más representativo de la realidad. Pero ahora, sigue siendo la más alta del país. Sigue siendo la más alta del país. Y eso es una realidad porque además estamos con pleno empleo hace más de 15 años. Pleno empleo es toda cifra de desempleo inferior a 5% es pleno empleo. Y aquí en Magallanes la última cifra fue de 1.5. Entonces hay una serie de variables que influyen en que nuestra situación, si la comparamos con la del resto del país, que es lo que siempre yo trato de hacer, digamos, de que contextualicemos la realidad económica y las cifras, las contextualicemos en el resto del país porque nosotros estamos viviendo una situación de excepción. Tenemos una condición económica, un INASER regional positivo, ya 5, 6 años, 7 años positivo, algo que el resto de las regiones no tiene. Y por supuesto que estamos creciendo mucho más que el país. Ahora, dicho eso,
yo creo que siempre las cosas hay que reflexionarlas respecto de la situación política. Y acá, cuando decimos que el promedio de los ingresos en Magallanes son 700.000 y la mediana son 590.000, en el fondo estamos diciendo que hay una gran cantidad de personas, una gran cantidad de la población de Magallanes que se encuentra dentro del quinto y el sexto, y de ahí para arriba, decil de ingreso. ¿Y qué relación tiene esto con los temas políticos? Muchísimo, muchísimo, porque cuando estamos hablando de la gratuidad en la educación, este gobierno ha garantizado al 50% de los alumnos, de los hijos, estudiantes de las familias de más bajos ingresos del país, gratuidad en la educación. Y hemos aprobado en el Congreso una norma que incluso el sector político al cual representa en este panel Nicolás Kogler ha amenazado con ir al Tribunal Constitucional para impedir que se apruebe y que se lleve a cabo a partir del próximo año la gratuidad al 60% de las familias de más bajos ingresos. Y cuando hablamos de una familia del 60% de más ingresos, estamos hablando de una familia que su grupo familiar tiene un ingreso alrededor de 600, 700 mil pesos. O sea, no estamos hablando de una persona adinerada, estamos hablando de un grupo familiar donde una persona percibe el ingreso mínimo y otro percibe un poquito más. Dos personas trabajando y llevan 700 mil pesos a la casa. Entonces, cuando hablamos, amigos míos, de que el señor Piñera no quiere la gratuidad para el 60%, estamos hablando que no quiere la gratuidad para la inmensa mayoría de los habitantes de la región de Magallanes. Y eso es algo de lo cual tiene que hacerse cargo el sector al cual representa Nicolás Kogler, porque no se ha dado las razones de fondo para estar en desacuerdo con la gratuidad. De hecho, veíamos a Manuel José Osandón, que hizo un jaque al rey en este caso, que no se lo pudo sacar, un jaque mate, y le dijo a Sebastián Piñera: mire, yo tengo dos ideas fundamentales, reduzco mi programa a dos cosas: gratuidad en la educación y fin de la ley de pesca. No hubo respuesta, cri, buenas noches, y el señor Osandón no va a apoyar al señor Piñera en las elecciones presidenciales de noviembre. Todavía no lo ha definido. Ernesto se las ingenió para llevar el tema a las presidenciales, Nicolás. La dio vuelta, la cuchilló, la mató allá y ahora volvió acá y se la chuteó a Piñera, ya. Pero vamos a felicitar al ingenio de Ernesto, Nicolás. Sí, un 7 para el ingenio, una carita feliz. Yo tengo un reclamo, siempre de este lado de la mesa, yo siempre solo, Vamos a pedir a la producción que vaya sumando una silla más de este lado para poder enfrentarme aquí a estos dos grandes. Con tanta experiencia. Aprovechar de indicar de que Alejandro Cusanovich no nos acompaña hoy día porque se encuentra en alguna actividad en Santiago. Está reunido con Manuel José Osandón. Tú no puedes decir que cuando estás con Cusanovich estás solo. No, pero si hoy día has estado súper bien acompañado con la Teresa Castañón, has estado con el abogado Arco. Claro, Schweizer. Con Schweizer. Has tenido buena compañía, no los menosprecies. No, pero si nunca he dicho eso. Hoy día de este lado de la mesa, mi reclamo formal lo va a estar. Pero yo te trato de ayudar siempre. Sí, no te la ayuda de mi Obvio, montones. Ya, Nicolás, el emplazamiento que hace Ernesto. Para empezar, uno de los compromisos de Michelle Bachelet dijo en su último año de gobierno iba a ser llegar al 70% de la gratuidad. Y entendido eso, que también hablaste de los deciles, mucha diferencia entre el sexto y el séptimo decil, no es tanta la diferencia, es bastante marginal, de hecho son muy parecidos. Ese era el compromiso, y para eso había una reforma tributaria que se hizo en su momento y que iba a permitir financiar y tener estos costos asociados a la gratuidad y lo que eso significaba. Hoy día vemos cómo no alcanzó, los recursos no alcanzaron, y es por lo tanto que esta pelea, que si es que hay 60, 50, si es que endeudamos, que endeudamos al país para poder seguir teniendo este gasto, que este es un gasto de año a año, o sea, estaba dentro del debate si es que era de la glosa o fuera de la glosa, va todavía dentro de la glosa, y eso quiere decir que se discute año a año. Entonces, entendido eso, claro, porque no está en la ley, no está solamente en una glosa que dice que todos los años debe discutirse en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores si es que se aprueba o no se aprueba ese ingreso extra. Entendido eso, no alcanzaron los recursos.
se está endeudando el país. Por ejemplo, hace unos días atrás leía que en un 20% se redujo el nivel del PIB que nosotros invertíamos fuera, o bien que nosotros guardábamos esta plata para poder tener recursos al año siguiente. Se redujo en un 20%. No, estamos creciendo del orden, si bien las cifras aquí, nosotros vivimos, tenemos unas condiciones distintas en Magallanes, pero las cifras del país indican que no estamos en pleno empleo, que no estamos creciendo, que crecemos al 1%, si es que estamos en un periodo de recesión, que puede ser que lleguemos al 1%, el IMASEC disminuye. Entonces, claro, son condiciones, por un lado, que te aseguraron, porque en el gobierno de Michelle, o sea, en la propuesta que Michelle Bachelet tenía en el 2013 era, nosotros vamos a asegurar en el cuarto año al 70% más vulnerable de este país, la educación gratuita. Y esos recursos no están. Endeudar al país hoy día... Era acotado a los establecimientos de la educación superior que no lucraban, que eran los que estaban en el área pública. Luego, ya en juego este gobierno... se incorporó y se dijo gratuidad universal y se extendió incluso a universidades que no estaban en el CRUSH. Por tanto, el universo de estudiantes aumentó. Por eso que obviamente la plata no alcanzaba. Gracias por la participación, pero lo cierto es que nos pillan los tiempos nuevamente y los chiquillos ya me están haciendo señas de que tenemos que cortar porque tenemos nuestra próxima pausa comercial, pero al regreso seguimos con este debate. Ya volvemos. Bien, ya llegamos a nuestro tercer bloque en nuestro programa Contrapunto, como cada domingo, llegando hasta sus pantallas con debate, contingencia, análisis acerca de lo que sucede en nuestra región y también en el país. Solo para ir concluyendo, indicar que ya comienzan los procesos de definiciones parlamentarias. Cada uno de los partidos comenzó en estas negociaciones que no siempre se llevan acá en la región, muchas veces las definiciones se dan en Santiago. Una rápida pincelada solamente para terminar en qué están cada uno de los partidos a los que representan nuestros panelistas. ¿En qué está la democracia cristiana, Miguel? Bueno, la democracia cristiana en este momento la verdad es que no se conocen todos los detalles, pero esta junta que ha sucedido, digamos, y que está llevándose todavía a cabo en la capital, es un tema decidor al respecto. Yo creo que se van a definir muchas cosas, es una junta súper complicada por los temas que se han visto, pero yo creo que ya espero que en estas semanas próximas tengamos claridad respecto a la indecisión y a de alguna manera al desconocimiento de cómo se van a estructurar definitivamente los listados parlamentarios del partido, y no solamente los parlamentarios, sino que la de consejeros regionales, que han salido algunas informaciones en que la nueva mayoría tendría acuerdo, digamos, en ir junta, digamos, a la elección de los consejos regionales. Situación que en este momento no tengo, digamos, más antecedentes para comentar. Yo lo que sí quiero decir, porque entiendo que estamos terminando... Sí. Pero a modo de despedida, amigo. No, solamente a modo de despedida es reflexionar sobre un tema que pasó por Magallanes muy fuertemente, que es el tema de la discusión de la ley de interrupción del embarazo, que tiene que ver en sus tres causales. Yo quiero decir que, en primer lugar, y por mi condición, respeto absolutamente las opiniones que se han dado ahí, pero uno ha estado, digamos, muy atento a las discusiones y se usa mucho la palabra asesinato, muerte, qué sé yo, una situación, palabras muy fuertes que nos llegan, digamos, muy profundamente. Y a mí me parece que tienen el legítimo, quienes sienten ese derecho, tienen todo el legítimo derecho a usarlo. Pero yo solamente le quisiera recordar a esa gente que muerte, asesinato y todo lo que significa eso, también es muerte y asesinato cuando tenemos a nuestros adultos mayores viviendo con pensiones de menos de 100.000 pesos. Muerte y asesinato también es cuando tenemos a nuestros niños enfermos con enfermedades gravísimas y que no tienen posibilidades de atenderse. Muerte y asesinato es cuando tenemos a jóvenes sumidos en la droga y que no tenemos de dónde sacarle. Muerte y asesinato también es cuando tenemos inoperancia en un servicio nacional de menores, por ejemplo, y que no tiene que ver con una cosa política, sino que una cosa que viene de años y que no somos capaces de hablar. Ahí también hay muerte y asesinato, no solamente en la discusión sobre el aborto en sus tres causales. Gracias, Miguel. Quería hablar sobre el aborto. Empezó desde que empezamos el programa, que por qué no íbamos a hablar del aborto en tres causales. Ernesto, ¿en qué está tu partido respecto a la discusión parlamentaria? Entendemos que tienen una candidata que es Jennifer Elas. Así es, bueno, de público conocimiento que la región optó por llevar a una candidata a nuestra fila, una joven, Jennifer Elas Alegría,
a disputar el cupo parlamentario del Partido Socialista. Obviamente, como todos los partidos, estamos sujetos a la negociación que hay a nivel nacional con el resto de los partidos de la nueva mayoría en este caso. Esperamos que dentro de esta semana tengamos ya definiciones, digamos, cuántos cupos va a llegar el Partido Socialista acá en Magallanes, y obviamente nosotros tenemos puesto cifrada mucha esperanza en este rostro joven, una mujer, digamos, con una trayectoria como dirigente estudiantil muy interesante, y en definitiva queremos apostar a digamos, un cambio de rostro, porque creemos que la ciudadanía magallánica ya está acostumbrada a ver los mismos rostros de siempre, y creo que ya hay que hacer el cambio Mimiza? Lo ignoro, yo hablo sobre la decisión que tomó el Partido Socialista. ¿Pero existe la posibilidad de que el Partido Socialista pudiera llevar a las dos candidatas, dadas las negociaciones que se dan a nivel nacional? No podría, como dicen los políticos, no lo afirmo ni lo niego. No lo afirmo ni lo niego. Y usted es muy buen político, claro, yo creo que esta definición la vamos a tomar dentro de poco, pero yo insisto, el nombre que tenemos nosotros es la... También, ¿no es cierto, Ernesto? ¿Cómo? Hay más de dos. Sí, o sea, hubo una priorización de nombres, pero nosotros llevamos priorizada a Jennifer Elas, digamos, tiene todas las fichas puestas en ella. Nicolás, sí entiendo que también comienza el debate en Renovación Nacional. Recordar también que el 21 de agosto es la fecha en la cual deben estar inscritos los candidatos, así es que seguramente las negociaciones van a estar hasta el 21 de agosto. El 21 de agosto. Seguramente hasta el 20 de agosto a las 23. Tú deberías hablar de los parlamentarios porque tú eres candidato. Y Nicolás, contigo quiero terminar. Voy a aprovechar. Nos va a entregar una primicia, Nicolás. Voy a tomar el guante de Miguel. Tu último programa. Sí, quiero aprovechar a despedirme. Sí, quiero aprovechar a despedirme y quiero agradecer el espacio y además haber aprendido a los porrazos con este parcito que tengo al frente. Y agradecer también a todo el equipo que está detrás de cámaras, que es mucha gente, muchos amigos. Y decir que ayer tomé la decisión, ayer sábado, en conjunto con mi familia, con amigos, con vecinos, con mis propios vecinos, de mi propio barrio, en Puerto Natales, tomé la decisión de inscribirme como precandidato a diputado por Renovación Nacional. Ese es un cupo que sin duda hay algunos que ya están en la carrera, y esta definición va a ser hasta el 21 de agosto, y aquí todo puede pasar, como siempre se sabe, hasta las 23 horas con 59 minutos del 21 de agosto todo puede pasar, así que como la regla decía que en contrapunto no iba a tener candidato, es que yo hoy día va a ser mi último programa y me voy a lo que me gustaría, que es luchar por el cupo dentro de Renovación Nacional para ser candidato a diputado. Así que, desde ayer soy precandidato a diputado por Renovación Nacional. Yo creo que, danos un segundito, yo por lo menos quiero desearte... ¿Para cerrar? No, para desearle, me parece a mí que se merece, digamos, Nicolás, y sinceramente te lo digo, te merece, digamos, tener suerte, te deseo suerte en tu candidatura, y me alegro de haberle achuntado un candidato, así apenas te vi te dije que iba a ser candidato. Así es, pues. Yo también me uno a las felicitaciones y me parece fantástico que más partidos se decidan hallar jóvenes. Yo creo que eso es lo que Magallanes se merece, apostar por rostros jóvenes, por gente que tiene toda la vida por delante y que tiene ganas de entrar a la política, pese a que se denota tanto la actividad política, que todavía haya gente con voluntad de servicio público. Creo que eso es digno de mérito. Yo te felicito y por supuesto nos veremos en noviembre, nos veremos en el voto. Yo sumarme a las palabras de mis compañeros de mesa, Nicolás, fue un agrado compartir con usted durante todo este primer semestre y éxito en lo que le queda, porque no es fácil la tarea y la contienda que usted tiene al interior de su partido. Todos sabemos en esta mesa que no va a ser fácil. No va a ser fácil primero la nominación y luego la campaña, si es que lo logró. Y me imagino que me invitarán como... Por supuesto. Como invitado estaré por aquí. Espero no estar solo. Esperemos que la otra semana venga alguien, porque así como vamos a tener que pasar para ese lado. Vamos a poder discutir. Bien, y con eso vamos concluyendo nuestra edición de hoy. Efectivamente, esperamos tener nuevos panelistas en este lado de la mesa. Es una sorpresa y el próximo domingo la conocerán. Buenas noches.